So each of us share our own presentation, right? Yes. Okay. No importa. No, sí, ya no alcanzamos. No. I will start in just about 1 minute. Vamos a empezar en un minuto. Great. I will start the webinar if everyone's ready and people will begin Vamos to a join. empezar mientras you again. las personas se juntan a nosotros. Muchas gracias. Hello, everyone, and welcome to today's Hola webinar. a todos, While we get bienvenidos a started, nuestro webinar de hoy día. ask Mientras all empezamos, of you who are les joining us solicitamos a today to todos que se share están in the juntando a chat box the nosotros city, que pongan en or el country chat that you are joining us from. la ciudad y país de And we donde will just vienen. give everyone a minute or Y two vamos to, a esperar un minutito a que todos se junten a nosotros. Looks like a great mix of locations. Parece que tenemos gente de varias partes the US, distintas, algunos de Chile. Estados Unidos, algunos de Chile. Philippines, Dominican Republic. Filipinas, Again, if you are República just joining Dominicana. us, Una vez más, we si will just wait one more están minute recién for ingresando more folks to al log webinar, on. estamos esperando But you unos can put minutitos in the hasta que chat todos ingresen, pero function the city pueden or poner en country el you are chat joining from. la ciudad y el país donde están, a dónde están. Great. Lots of people from cities all around the Excelente, world, personas from all de todas the partes del cities that mundo ITDP y works in, which is great. varias de las ciudades en donde estamos con So we ITDP. can get started. Bueno, My name is entonces Alphonse vamos a Tam, empezar. and I'm Soy the Alphonse Global Tam, Communications soy Manager de for gestor ITDP de at comunicaciones New globales York con City, ITDP. and I'll be Estoy en Nueva introducing York today's y session. voy a hacer la presentación So de we can nuestra begin sesión. with a few Vamos a empezar reminders con as unos more people puntos log a on. recordar mientras This esperamos que todos session se will junten. last about Esta 60 sesión minutes, es de and we 60 will be minutos having y interpretation tendremos interpretación simultánea live between Spanish and English. entre el español y el And inglés. Y today's session will be held esta in sesión both, but primarily in tendrá Spanish. los dos So to idiomas, hear pero English interpretations, sobre todo en el español. you just Así have que to para escuchar use la the QR interpretación es necesario icon nada on your más, nada toolbar más hacer in clic Zoom that says en, interpretation, en la and you parte de can choose interpretación the de su Zoom language that you y would like to pueden use. elegir el idioma que Again, quieren either just escuchar, English or Spanish. sea el inglés o el And we are español. also recording this Y webinar, and estamos we también will grabando put el videos webinar y and vamos presentation a files available hacer afterwards videos, to everyone who hacerlos registered. disponibles para ustedes que están registrados. So again, welcome to Y today's una session, vez más, which bienvenidos is the second a of esta our sesión. 2026 Sustainable Transport Award Series, Es and we are parte de celebrating nuestra the first of our serie two de honorable mention cities, nuestras Santiago de Chile, grandes empresas, for their los países que achievements han in hecho excelente advancing trabajo. the Hemos empezado con large-scale Chile, con su electrification excelente trabajo of que han hecho their en la public bus fleet, electrificación de which is su now the largest flota of its kind pública de outside of autobuses, que es la China. mayor que So existe en we el have mundo also de published este a tipo short fuera case de China. Y study también report on hemos Santiago's interventions that hecho un earned them the reporte honorable mention, sobre and you will be able esta to find that mención at honrosa de ITDP.org Santiago de Chile que ustedes pueden encontrar acá en /transportations, el or you sitio can web scan the TDP QR code here. o pueden hacer el So escáner again, if you del registered for this QR webinar on code que está Zoom, en la we will be pantalla. Así sending que si a ustedes follow-up han email in registrado a para few este days webinar, van a with the recibir un recordings email en un par de links días to con all these todo lo que ha materials. sido hecho acá hoy So we día y will todos los begin materiales today's también. Así que session with vamos a empezar la remarks from sesión de hoy día Eduardo con Castro, Eduardo who is Castro, the director of
que es director de DTPM, que es la Autoridad de Transporte Público de Santiago, y luego tendremos Diego Cruz, que es que también está en la autoridad, y también tendremos una presentación de Catalina Banoli, que es ejecutiva de Transporte y Logística del CAF para Latinoamérica y Caribe. Y después de las dos presentaciones, César Hernández de ITDP México va a hacer la moderación de una rápida discusión de preguntas y respuestas con los presentadores. Así que pueden hacer preguntas en la función de preguntas y respuestas de las herramientas del Zoom. Así que ahora podemos darle la palabra entonces a Eduardo de TPM, que podrá hacer sus primeros comentarios sobre Santiago. Si ustedes requieren interpretación, cambien al idioma que requieren. Gracias. Tiene la palabra Eduardo. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan, especialmente gracias al Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo por organizar esta instancia y poder compartir nuestra experiencia en el avance de la electromovilidad en el transporte público. A partir de la mención honorífica que recibimos el año 2025 de Red de Movilidad, digamos, por ser una entidad sustentable, digamos, en el transporte. Y es un reconocimiento que nos ha permitido a nosotros primero ir concretando, digamos, un desarrollo en los últimos 10 años. Esto no partió ayer, digamos, sino que partió hace 2017, ya por esos años, y que nos ha permitido al día de hoy contar con casi 4.400 buses eléctricos circulando por la ciudad de Santiago. Este reconocimiento no es un punto de llegada para nosotros, todo lo contrario, sino que es una invitación a seguirlo profundizando y sobre todo compartir lo que hemos aprendido, que es justamente el propósito de este seminario y de este espacio para poder abordar nuestro camino, cómo llegamos ahí. Hace apenas algunos años, la electrificación de una flota era un desafío casi inabordable para muchas ciudades del mundo, digamos. Nosotros decidimos acá en Santiago, por allá por el año 2017, tomar este desafío y profundizarlo. Lo hicimos pensando no solo en la tecnología del vehículo, sino que en algo mucho más profundo, ¿ya? Que es el modelo de negocio que hiciera viable esta transformación, que hiciera viable un sistema de transporte sostenible a una escala que sea mayor, digamos, a la de un piloto o de algún ejercicio de algunos buses. Porque un bus eléctrico no transforma el sistema, sino que el sistema se transforma, ¿verdad?, en un diseño institucional, a través de este diseño institucional, a través de un diseño financiero y modelos de contrato que nos permitan incorporar esta tecnología, hacer más confiable el sistema para todos los actores, ¿verdad?, y que facilite y mejore la calidad de vida de millones de personas. Sobre este punto en particular, luego Diego va a profundizar, digamos, en cómo lo hemos hecho. Es precisamente el eje de conversación de esta instancia abordar cómo nosotros nos fuimos transformando de una pequeña escala a una gran escala por sobre los 4.000 buses, digamos, que están circulando. Pero más allá de celebrarnos nosotros el logro que hemos tenido como país, digamos, ¿ya?, a través de distintos periodos gubernamentales, llevamos más de 10 años, han pasado 3 instancias gubernamentales por este proceso, y más allá de celebrar el logro, como decía, nos interesa mucho poner sobre la mesa por qué este modelo importa para otras ciudades. La transición a la electromovilidad no puede depender únicamente de la voluntad política, de un momento o del acceso al financiamiento excepcional para unos cuantos pequeños buses, sino que tiene que sostenerse en una arquitectura de negocio replicable, que otros actores públicos y privados en Chile y en la región pueden adoptar a su propia realidad. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa contarles, digamos, mencionarles, cómo hacemos sustentable un proyecto de esta naturaleza en el largo plazo. Y esa es la contribución que nosotros queremos dar, digamos, a este seminario, contar nuestra experiencia, contar nuestro camino, comentarles cómo lo fuimos abordando en el breve espacio que tenemos, contar la instancia. Lo fundamental en ello es la institucionalidad que no se cambia cada rato,
la institucionalidad que da certezas a los actores y que permite una competencia razonable en el sistema. Con ese espíritu le damos la bienvenida a todos y esperamos que esta conversación sea útil, no solo para conocer nuestra experiencia, sino que para pensar juntos en cómo acelerar esta transición allá donde ustedes trabajan, ¿ya? Así que agradecer la invitación y cedo la palabra y dejo con ustedes a Diego Cruz, que es nuestro especialista en el área financiera y que nos va a contar cómo este modelo de negocio permitió que llegáramos de unos primeros 3 buses que partimos en el año 2017 a tener 4.400 al día de hoy y que seguiremos profundizando en los próximos años. Muchas gracias y dejo a Diego. Hola, ya, voy a compartir mi pantalla para poder hacer la presentación. Ya, ahí creo que se ve, ¿cierto? Si alguien me hace ahí con el dedo. Se ve perfecto, Diego. Yes, Se ve bien. thank you. Bueno, me presento. Yo soy Diego Cruz, soy el gerente de finanzas del Directorio de Transporte Público, de la Autoridad de Transporte Público de Santiago. Ya llevo trabajando acá más de 10 años en todo lo que es transporte público, financiamiento de flota, subsidio al transporte público, planificación del transporte público. Entonces, es un honor estar presentando aquí. También gracias por el premio que se nos entregó. No, y gracias por la invitación. Siempre muy contento de poder hablar de nuestro sistema. Y por eso creo que voy a partir con una primera lámina mostrándole nuestro sistema. Creo que siempre es bueno dar un contexto, mostrar cómo es el sistema de transporte público de Santiago, porque Santiago es una ciudad grande, ¿ya? O sea, es una ciudad grande, tiene 7,4 millones de habitantes. Nos dividimos en comunas, o sea, aquí hoy día Santiago está dividido en 38 comunas que son distintas zonas en la ciudad que está dividida con alguna autoridad propia, pero el sistema de transporte público está regulado en todas esas 38 comunas. El sistema de transporte público tiene repartido en todas estas 38 comunas 12.000 paraderos. Entonces, para que vean quizás la magnitud del impacto en la ciudad que se puede tener, ¿cierto? Tenemos una red de metro, 149 kilómetros, que es la red que estructura la movilidad en la ciudad, que hoy día mueve, o sea, prácticamente la mitad de los pasajeros que se mueven en la ciudad se mueven en metro también. Y por lo tanto, entonces es como nuestro eje principal que moviliza y que da flujo y da continuidad a todos los movimientos en la ciudad. Pero como complementario a eso, obviamente, tenemos 3.150 kilómetros de buses, o sea, una red de buses que le entrega capilaridad, que llega a todos los lugares donde el metro no puede llegar, y que son fundamentales para lo mismo, o sea, para dar movilidad y para entregar conexión de punto a punto dentro de la ciudad. Si bien tenemos una red robusta de metro, es una red de 150 kilómetros, los buses son los que permiten llegar a todo y cada uno de los puntos. Son los que logran conectar las zonas aisladas, son los que logran dar servicio durante la noche. Los buses son los que entregan el sustento ahí más granular dentro del sistema de transporte público. Y también tenemos un tren que va hacia la zona sur de Santiago, que si bien son 23 kilómetros, son 23 kilómetros fundamentales para todas las personas que lo usan. ¿Por qué? Porque conecta zonas bien más alejadas del centro de Santiago, pero que a partir de la movilidad del tren te permite llegar en pocos minutos al centro de Santiago desde zonas más lejanas de la ciudad, de polos urbanos más alejados del centro de la ciudad. Así en todo, nuestro sistema hoy día tiene 5 millones de validaciones todos los días. Esas 5 millones de validaciones, que es una validación para nosotros, es un tap de tarjeta, ¿cierto?
Y las 5 millones de validaciones al día se dividen o sea, se dividen generalmente en mitad en el metro, o sea, 2,5 millones en el metro y 2,5 millones en los buses. Y lo que nos reúne hoy día acá, claro, la electrificación de nuestra flota, nosotros tenemos en torno de 6.500, 7.000 buses. Hoy día el 68% de esos buses son eléctricos. Eh, y por eso en la siguiente lámina puse ahí, les quería mostrar la evolución de este proceso de electrificación de flota que hemos tenido desde el año 2017 hasta el día de hoy. O sea, el 68% lo estamos logrando este año, lo logramos a principio de año con la última llegada del último pack de buses eléctricos. Pero lo importante de esta lámina es mostrar dos cosas principalmente. Primero, lo que comentaba Eduardo recién. Creo que la electrificación de nuestra flota es una política de Estado, ¿cierto? Que trasciende gobiernos, que desde el 2017 cuando empezamos ya son 3 gobiernos los que han hecho suyo el proceso de electrificación. ¿Y por qué? Porque estos no son proyectos de corto plazo, sino que son proyectos de largo plazo, donde el Estado es quien los tiene que sostener. ¿Y por qué? Porque al final colaboran y ayudan en la ciudad, ¿cierto? O sea, te hacen una ciudad más limpia, te hacen una ciudad más descontaminada. Hoy día, o sea, Santiago en algún minuto tuvo muchos problemas de contaminación y hoy día eh, la electrificación de flota ha contribuido harto en poder hacer una ciudad más limpia, con menos ruido, un mejor servicio de transporte público al final. Entonces, entonces, primero, la electrificación de nuestra flota es una política de Estado y segundo, la gradualidad. Yo también siempre trato de resaltar la gradualidad, donde el 2017 se trajo 2 buses para probarlos, para ver si funcionaba en nuestra ciudad, para poder ver si, o sea, Santiago algo de pendiente tiene, si funcionaba en pendiente, cómo la red eléctrica se podía adaptar a esto. Y a partir de resultados favorables puede ir escalando el proyecto. Y entonces partimos con 2, luego en 2018 se trajo 100, y ya, o sea, se trajo 100 y después dijimos ya, oye, mejor hagamos una licitación que pudiese incorporar hartos buses, o sea, incorporar un volumen más grande. Y así, después luego el 2023 hicimos otra licitación y el 2025 otra licitación y así de a poco ir incorporando buses eléctricos a nuestra flota. También porque la gradualidad también es importante, ¿por qué? Porque también te permite ir capturando cómo la tecnología va avanzando. O sea, la tecnología que teníamos en el 2017 es radicalmente distinta a la que tenemos hoy. Cómo entonces los distintos procesos de licitación o de incorporación de flota te permiten ir capturando cómo esa tecnología va avanzando. Y con respecto al tema financiero, ya, o sea, yo me voy a describir un poco el tema financiero. Si tienen más dudas del proceso, también tenemos publicado 2 informes en nuestra página web de cómo fue todo este proceso, las distintas variables, vayan, se puede consultar, están ahí, están en inglés y en español, así que pueden consultarlos. Pero desde el punto de vista financiero, yo diría que tenemos 3 pilares principales en el cual nos basamos para poder hacer esta electrificación con fuerza. Lo primero, una regulación sólida. Después voy a entrar en detalle, pero tenemos una ley que nos ampara, tenemos metas estatales a las cuales hay que alcanzar en electrificación en el corto y largo plazo. Luego la certeza financiera, que es sumamente importante, o sea, poder entregar certezas a la inversionista, poder atraer la inversión al sistema de Santiago, eso es clave. Y generar competencia, obviamente, porque la competencia misma es la que te genera un virtuosismo importante dentro de todos los procesos. Entonces, lo primero, temas de regulación. Nosotros como Santiago, esto no es, o sea, el avance de la electromovilidad no es como porque se nos ocurrió y queremos que Santiago sea una ciudad totalmente electrificada, sino que es una meta de Estado. ¿Ya? O sea, Chile publicó su Estrategia Nacional de Electromovilidad. Hay una el 2017, hay otra el 2019, o sea, que se va actualizando y que fija metas eh, al 2035 y al 2040, donde dice, oye, al 2035 ya no se pueden adquirir
más buses a diésel. Ya no se pueden adquirir a combustión, sino que todas las nuevas adquisiciones del 2035 tienen que ser eléctricas. Y lo mismo para el 2040, dice, todos los vehículos de transporte público tienen que ser eléctricos. ¿Ya? Y bueno, una de las virtudes que tuvo nuestro sistema es que la primera meta de las nuevas incorporaciones ya hoy día ya la tenemos superada. Hoy día todas las nuevas incorporaciones de nuestro sistema son eléctricas y va a ser así desde aquí en adelante. Ya nosotros ya no vamos a incorporar más flota a combustión, sino que toda la flota incorporada nueva va a ser eléctrica de aquí en adelante. Eso con el fin de alcanzar la meta del 2040 de todo el sistema de transporte público con flota eléctrica. Entonces, eso es lo primero. Regulación, tenemos metas de largo plazo. Otra parte de la regulación, y que también que se acompaña con la certeza financiera. Nuestro sistema por ley tiene un subsidio al transporte público. Y aquí, en esta lámina, yo pongo un pool de ciudades, o sea, un pool de ciudades donde vemos que todas las ciudades, o todas por lo menos las que estoy aquí mostrando, que tienen sistemas de transporte público sólido, robusto, que mueven una buena cantidad de personas, tienen subsidio en su operación, por lo menos. Y aquí lo que estoy mostrando es cuánto de su recaudación es por tarifas y cuánto de su ingreso es por otras fuentes que puede ser subsidio o distintas formas de capturar ingresos. ¿Y por qué el subsidio funciona como certeza financiera? Claro, porque por lo menos en nuestra ciudad de Santiago, al tener un subsidio por ley, lo que está haciendo es garantizar el financiamiento del sistema a largo plazo. Nuestra ley dice que el subsidio en Santiago está definido de aquí a 10 años. Y ya lo tuvimos por 10 años y lo renovamos por 10 años más. ¿Por qué? Porque al ser una política de Estado, el subsidio de transporte público está validado, está entendido que se necesita, y se sabe también que el subsidio al transporte público es una necesidad, es una inversión social, en el sentido de que permite la movilidad de las personas, permite hacer el transporte público sea una competencia directa del transporte privado. Y entonces, ¿por qué una certeza financiera? Porque, bueno, garantiza el financiamiento del sistema, ¿cierto? No hace depender al sistema tan fuertemente de las tarifas que pagan los usuarios, sino que es el Estado quien en parte lo financia. Entonces, cuando uno o sea, cuando uno quiere atraer inversión, el hecho de que el financiamiento también esté en parte asegurado por el Estado ayuda y colabora. Otra cosa, otros aspectos que mezcla la certeza financiera con la regulación es la manera en que nosotros pagamos y cómo le pagamos al operador. Que al operador nosotros sí le pagamos por su oferta, o sea, por cuántos kilómetros recorre la ciudad. Y también le pagamos por cuántas personas lleva y transporta diariamente. Todo ese ingreso sujeto a indicadores de cumplimiento de frecuencia y regularidad. Pero luego nosotros tenemos pagos independientes a los proveedores de flota y a los proveedores de infraestructura de carga, porque obviamente que para poder cargar buses uno necesita una infraestructura de carga sólida con cargadores, una red que te lleve y te lleve potencia a distintos puntos de la ciudad. Esos pagos nosotros los hacemos directo, entregando certeza, o sea, lo que hacemos es el pago de flota va directo, el pago de flota no está sujeto a indicadores y el pago de flota se paga directamente a quien lo financia. Y bueno, y los terminales o los patios o los puntos donde los buses tienen que dormir en la noche, los entrega el sistema. El sistema es dueño de los terminales y los pone a disposición de los operadores, lo que hace también levantar barreras de entrada de participación al sistema. Y eso entonces ayuda en este último aspecto que es la competencia. O sea, hoy día nosotros gran parte de lo que tenemos es gracias a la competencia que hemos logrado en el sistema. O sea, la competencia ha hecho bajar precios, la competencia ha hecho que los recursos del sistema se usen de manera más eficiente. ¿Y cómo lo hemos logrado esta competencia? Lo primero con los terminales. O sea, que el Estado sea dueño de los terminales y los ponga a disposición, hace que un operador que venga a participar no tenga
la necesidad de contar con terrenos en la ciudad que son escasos y que cuando uno no está en la lógica, no pertenece al sistema, no tiene por qué tenerlos tampoco. Entonces, eso te ayuda mucho a abrir barreras de entrada. Y lo otro, el tema de los buses. Nosotros a los buses los catalogamos como bienes afectos a la concesión. ¿Qué significa esto? Que el bus es del operador mientras el operador tenga la concesión de transporte. O sea, si se acaba el contrato del operador y empieza un operador nuevo, el bus se traspasa al operador nuevo. O sea, el bus está sujeto a la concesión misma. ¿Y qué significa eso? Que de nuevo, el operador no tiene que ser dueño de los buses o tener un gran capital para poder invertir en buses para ganarse una licitación, sino que es el Estado el que le financia la flota. eh, y que el hecho de poder traspasarla de un operador a otro también lo que hace es que nosotros garantizamos el pago. ¿Por qué? Porque al final el bus se va a usar por toda su vida útil, o sea, eso es lo que nosotros garantizamos como sistema, y como se va a usar por toda su vida útil, también se van a pagar todas sus cuotas porque el Estado es quien paga esas cuotas mismas. Entonces, eso también le entrega certeza a quien invierte, porque sabe que si se acaba la concesión, esos buses no dejan de operar, esos buses se mantienen en el sistema y por lo tanto se van a seguir pagando las cuotas. Y aquí ya termino. Lo, dijimos, oye, tenemos que hacer una regulación sólida, una ley, un subsidio. Tenemos que levantar barreras de entrada para generar competencia. eh, y se me fue el último, perdón. Y tenemos que entregar certeza financiera para poder atraer inversión. ¿Qué es lo que logramos en los últimos 3 procesos de licitación? Justamente, o sea, se cumplieron los objetivos. Como en las 4 líneas de participación hemos logrado fuerte competencia, ya tenemos, o sea, han participado 10 empresas operadoras de distintas partes del mundo en el sistema. Hoy día tenemos, o sea, más de 8 o 9 empresas operando en nuestro sistema. Tenemos más de 6 marcas de buses también circulando por la ciudad, 5 distintas entidades financieras y 2 proveedores de carga. O sea, quisimos fomentar la competencia y creemos que se logró. Y a partir de eso, lo que yo les decía, o sea, generar competencia ayuda a reducir precios. Hoy día el precio del bus, el precio que pagamos por los primeros buses del 2017 se ha reducido casi a la mitad. Y es un precio que se mantiene a la baja. Los últimos procesos de licitación han hecho que el precio se reduzca. Y esta misma competencia que yo les hablaba ha hecho que se reduzcan los precios de infraestructura de carga de terminales. Y lo último que quiero terminar es un bus eléctrico en Santiago. Por recorrer 1 kilómetro, consume 66% menos de recursos que un bus diésel. O sea, sale 66% más barato operar con un bus eléctrico que en un bus diésel. El mantenimiento sale 44% más barato. Entonces, está la idea, yo diría que está muy instalada la idea en el mundo de que, claro, un bus eléctrico es muy caro. Hoy día nosotros en Santiago vemos que un bus eléctrico no es mucho, infinitamente más caro que un bus diésel, sino que las diferencias son marginales, pero los ahorros que te generan operación y mantenimiento hacen que el costo total al final sea menor y que por lo tanto sea conveniente, por lo menos en Santiago, operar con flota eléctrica, haciendo que los recursos del sistema de transporte público y los recursos estatales al final se usen de manera eficiente. Así que eso, los dejo invitados a mirar los informes de electromovilidad que tenemos publicados en nuestra página. Cualquier duda que tengan, bueno, vamos a responder dudas al final de las presentaciones, pero también, si no, feliz de que si quieren escribirme o contactarnos, podamos conversar y seguir hablando sobre nuestro sistema. Muchísimas gracias y que estén bien. Thank you so much, Diego. It was great to hear more about how you structured the Gracias, Diego. financing Excelente saber un poco sobre cómo ustedes estructuran la financiación para los autobuses eléctricos. Ahora le doy la palabra a Catalina de CAF, que va a hacer su presentación sobre la financiación de electromovilidad en una escala más amplia para Latinoamérica. Thank you so Tiene la much. palabra. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar bien y me ven bien? ¿La presentación? Perfecto.
Perdón. Muchas gracias por la invitación. Desde CAF nos complace estar en este espacio para compartir la visión y la experiencia en electromovilidad que estamos teniendo en la región. Antes de empezar, quiero felicitar a ITDP por el éxito de la nueva edición del Sustainable Transport Award. Es un muy merecido reconocimiento a las ciudades que se animan a romper esquemas tradicionales y avanzar hacia una movilidad sostenible, y CAF se enorgullece de ser parte, así que gracias. Y por supuesto, felicitar a Santiago y a la DPTM por la mención honorable de este año. Es un reconocimiento a todo el esfuerzo y al excelente trabajo que aplicaron en su sistema de transporte y que es un ejemplo para la región. Mi nombre es Catalina Banoli, soy ejecutiva de la Dirección de Transporte y Logística de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Es un banco regional, quizás pensando que hay personas de otras partes del mundo. Un poco sobre CAF, trabajamos en América Latina y el Caribe, somos una especie de cooperativa de países y nuestro rol principal es financiar proyectos de desarrollo. Y ya habiendo escuchado la historia de Santiago, voy a aprovechar estos minutos para recapitular cómo estamos en la región y qué está haciendo CAF específicamente, un ejemplo de financiamiento y algunas lecciones y recomendaciones que estamos aprendiendo en el camino. Entonces, para eso quisiera empezar con un panorama regional donde sabemos que la movilidad urbana es un eje estratégico para el desarrollo sostenible de la región y también sabemos los desafíos que enfrenta el sector. Congestión, que en un estudio del BID ya nos permite medirlo con respecto al PIB de las ciudades con un costo alto, emisiones, donde el transporte representa un 40% de las emisiones de dióxido de carbono en la región, So, sorry, estado. Catalina. Can you share your screen with your presentation? Sorry. Catalina, ¿puede Sure. I'm compartir not tu pantalla? sharing. No, we No está cannot compartida mi pantalla. Yo see. creí que estaba compartida. Sorry for that. Thought I was sharing. Okay. It's bothering. Okay. Screen share. Yes? It's loading. It should. Yes, we're on the third slide right now. Yes. Great. Thank you. We can see it. Awesome. Sorry for that. Oh, no worries. Gracias, ahora sí lo vemos. Ok. Entonces, hablábamos de los desafíos que tiene el sector, desde la congestión, emisiones, la desigualdad en el acceso al transporte, con, por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres en un promedio en las ciudades que estudiamos se sienten inseguras en el transporte público, un, un impacto en el salario, en la economía del hogar, sobre todo con afectaciones específicas en hogares de bajos ingresos. Y esto en un contexto en el cual nuestra región, en promedio, a pesar de ser muy heterogénea, tiene patrones de movilidad bastante sostenibles, con aproximadamente 2/3 de nuestros viajes que se realizan en transporte público, caminando o en bicicleta. Entonces, frente a este panorama, desde CAF, ¿cómo actuamos para lograr nuestro objetivo, que es apoyar a gobiernos nacionales, subnacionales, en la estructuración, financiamiento e implementación de sistemas de movilidad urbana sostenibles, a través de 3 pilares? Primero, la promoción de políticas públicas, la planificación y su coordinación y estudios de preinversión. Segundo,
el financiamiento de sistemas de movilidad integrales con foco en el transporte público y en la última milla. Y tercero, el fortalecimiento institucional, gestión e innovación para una mejor eficiencia y gobernanza de los sistemas. Todo esto atravesado por una perspectiva de género, inclusión, diversidad, con nuestros compromisos de la reducción de muertes en seguridad vial y enfrentando las adversidades de la crisis climática eh, que nos presupone el presente. Dentro de esta amplia agenda, la electromovilidad es una herramienta. Dentro de la descarbonización, con todos sus beneficios, la electrificación es una herramienta que reduce emisiones, pero también es una oportunidad para mejorar la calidad y confiabilidad, sobre todo del servicio del transporte público. Y la electrificación tiene su contexto específico y sus procedimientos específicos en función del contexto, ¿no? No hay que olvidar que dependiendo del contexto, por ejemplo, de la matriz energética y de la submatriz eléctrica de los países, se pueden elegir diferentes energías para comenzar a descarbonizar y particularmente en Chile, en países como Chile y Brasil, cuya matriz energética es bastante limpia, eh, la electrificación se convierte en una respuesta más evidente. Un marco regulatorio, como decía Diego, habilitante y una madurez institucional del sector, donde en la región tenemos una heterogeneidad grande con respecto a los sistemas que están más regulados o menos regulados, insertos en marcos normativos, eh, algunos son más robustos y otros menos. Entonces, todo esto conlleva a crear un contexto sobre el cual se analizan las posibilidades de descarbonización y la electrificación puede ser una herramienta muy potente. En la región estamos acumulando mucha experiencia, ya que en los últimos años América Latina triplicó la venta de los buses eléctricos. En 2025 fueron más de 3.000 unidades, donde Brasil y Chile lideraron esa compra. Específicamente Chile fue líder en 2025, donde 1 de cada 5 buses en América Latina se compró en Chile. Y globalmente Chile y Brasil representaron el crecimiento del 30% de las ventas globales. Entonces somos una región que estamos acumulando experiencia con algunos champions que nos pueden comentar todas sus lecciones aprendidas, pero también teniendo en cuenta que existen otras ciudades y países que están un poco más rezagados. Y por eso espacios como este ayudan mucho eh, a compartir estas valoraciones de nuestros colegas de Chile. Entonces, la parte que quería traerles hoy es un ejemplo de estructuración de un financiamiento que realizamos desde CAF con apoyo de aliados. Es el programa Emotion, específicamente CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo y la Cooperación Técnica Alemana GIZ unieron esfuerzos con apoyo del Fondo Verde para el Clima y se creó el programa regional Emotion con el propósito de acelerar el despliegue de la a escala de la movilidad eléctrica y el transporte público bajo en carbón. Desde CAF hacemos foco en 3 países, Uruguay, Panamá y Paraguay, y el monto total aproximado son 230 millones, de los cuales 77 millones aproximadamente vienen del Fondo para el Clima, entre donaciones y financiamiento concesional. Este programa combina asistencia técnica para estudiar modelos de negocio, proponer marcos regulatorios, realizar capacitaciones, con el objetivo de propiciar el ecosistema que tanto comentaba Diego, preparando para la electrificación, y préstamos concesionales
financiamiento de largo plazo para la flota de transporte público, infraestructura de carga y flota institucional. Aclaramos que este programa tiene componentes estrictos y condiciones para fomentar la equidad de género y la inclusión social, asegurando que esta transición hacia la movilidad eléctrica beneficie a toda la población y no contribuya a aumentar brechas. Entonces, para aterrizar esto, voy a comentar el primer financiamiento que realizamos utilizando parte de estos recursos del programa eMotion. CAF avanzó en la estructuración de un préstamo a largo plazo directo con CUTSA. CUTSA es una cooperativa de operadores en Montevideo, en el área metropolitana de Montevideo, que es la capital de Uruguay. Este préstamo fue utilizado para sustituir parcialmente flota a gasoil por buses eléctricos en el marco del programa eMotion. Se financiaron 60 buses eléctricos y la infraestructura de carga, y este esfuerzo fue parte del plan de la empresa para lograr el 100% de su flota eléctrica para 2040. Entonces, quería presentar el modelo de negocio que quizás tenga sus lecciones aprendidas eh, y que puede servir como un ejemplo para aprender algunas cosas. Es, como comenté, un préstamo corporativo, o sea, CAF le presta directamente a CUTSA, y este préstamo tiene dos fuentes: los recursos propios de CAF y los fondos concesionales del Fondo Verde para el Clima. Y esos fondos tienen una tasa fija que está muy por debajo del mercado, por lo tanto, la catalización de estos recursos climáticos ayuda a la electrificación. ¿Y cómo fue institucionalizado? Bien, el Estado uruguayo, a través del Ministerio de Transportes, el Ministerio de Economía y la ANCAP, que es la petrolera del Estado, sostienen un fideicomiso que se llama Fideicomiso para la Movilidad Sostenible. Este fideicomiso fue creado por decreto y paga un subsidio mensual por cada bus eléctrico nuevo que se pone en funcionamiento. Este fideicomiso paga el subsidio a los operadores cuando operan. Y está financiado con un cargo a la venta de gasoil. Este fideicomiso es público y no es el canal de crédito, sino que a CAF le sirvió como garantía para estructurar el préstamo. Es decir, que los fondos que recibía CUTSA se los cede a CAF como garantía para ser beneficiario del préstamo. Entonces, CUTSA sigue teniendo derecho al subsidio, pero cede parte de esos flujos a primero CAF para pagar el préstamo. Luego, el operador suscribe un contrato de suministro y mantenimiento con los proveedores de los buses. Entonces ahí se separa los contratos de concesiones, y además le paga a los operadores individuales o a las sociedades de hecho que están aglutinados en esta cooperativa para prestar el servicio. Este es un caso específico. Como ya comenté, hay diferentes contextos en los diferentes países, pero podemos ya sacar algunos aprendizajes, como decía Diego, con respecto a cuáles fueron los fenómenos o componentes que ayudaron a que este préstamo fuera posible. Primero, un marco regulatorio habilitante con esta política a largo plazo que da certidumbre al sector privado para invertir. Hay una política nacional para la movilidad sostenible, hay una meta de 0 emisiones para el 2050 desde el gobierno nacional. Luego, un mecanismo, esto nos da un marco de política pública a largo plazo estable. Luego, en segundo lugar, tenemos un mecanismo de remuneración que es transparente, que es que las tarifas se pagan a través de las tarifas
se combinan con el subsidio que está en el fideicomiso de la movilidad sostenible, con el sobreprecio del gasoil, y eso sirvió de garantía para el financiador, que en este caso fue CAF. En tercer lugar, nos sirve como ejemplo de cómo la cooperativa agrupó y escaló la compra de los buses para vencer las barreras de los altos costos iniciales, o bueno, que ya se van equilibrando con los buses a gasoil. Y en cuarto lugar, cómo fue la asignación de riesgos de una manera eficiente para que cada actor tome el riesgo que mejor gestiona. Es decir, el Estado Nacional toma el riesgo de el porcentaje de subsidio, el riesgo tecnológico lo toma el proveedor de la flota y el riesgo operacional, que ya saben cómo operar, lo toman los operadores individuales. Y por último, para cerrar con algunas ideas y mensajes finales que podemos discutir después, electrificar, bueno, implica, como decía Diego, no solamente comprar buses, sino estructurar estos proyectos que son integrales y financiables a largo plazo. Eso fue lo que le permitió a Chile comenzar a escalar. Contextos distintos dan caminos distintos hacia la electromovilidad, es decir, que no hay un único modelo replicable. Cada sistema tiene que combinar este menú de instrumentos y destacar que la transición a la electromovilidad es una oportunidad para revisar los contratos de concesión, los estándares de calidad del servicio, por ejemplo, introducir temas de digitalización para facilitar la información al usuario, una mejor toma de decisiones con respecto a la asignación de rutas, vehículos, choferes, como hay algunos ejemplos en Brasil. Y también hay que tener en cuenta que en ciertos contextos la electrificación, si no consideramos sobre todo a los servicios que no están regulados, pueden dejar a mucha gente atrás. Por lo tanto, que no acceden a este tipo de políticas. Por lo tanto, de nuevo, hay que tener en cuenta el contexto y considerar a todos los actores del ecosistema que están brindando el servicio de transporte público. Eso es todo. Espero que se haya entendido y atenta a las preguntas. Muchas gracias. Thank you so much, Catalina. It was great to hear the perspective from the bank as well. Gracias, Catalina. Excelente escuchar la perspectiva del CAF. Ahora vamos a la parte de preguntas y respuestas. Quisiera darle presentar a César del equipo ITDP de México, que va a hacer este monitoreo de la parte de preguntas. Gracias a todos que han hecho preguntas también. Muchas gracias, Alfonso, y muchas gracias, Diego y Catalina, por sus presentaciones, y también, por supuesto, Eduardo, por la bienvenida. Pues, para empezar, felicitando otra vez, igual que todo el mundo, a Santiago de Chile, que sin duda es un ejemplo en la electrificación del transporte público. Ya van casi 10 años que empezaron este proceso y sin duda es una de las ciudades que han tenido más éxito. Hay algunas dudas específicas para Santiago, creo que algunas de ellas se pueden agrupar. Tal vez en el primer lugar, de las primeras que nos pusieron ahí en la sección de preguntas y respuestas, hablan un poco de la sostenibilidad de estos planes. Hablaban que la electrificación del transporte público ya es una política. Parece que hay como la inquietud de quien hizo esta pregunta de que si cambia el gobierno, pueden cambiar las prioridades o pueden cambiar los planes. Entonces ahí preguntan si hay, bueno, si estos planes de electrificación son susceptibles a ser desechados en caso de que haya un nuevo gobierno o si de algún modo están, digamos, afianzados o protegidos para que no puedan descartarse. No, buena pregunta, porque, o sea, sí, obviamente son políticas hoy día que están instauradas, que también están acordes a los tratados internacionales que tiene Chile y de acogerse a los distintos movimientos como de cambio climático que existen, pero ya, claro, yo diría, así como todas las políticas en sí están expuestas a quien venga y a hacia un gobierno quisiera cambiar el camino,
podría hacerlo, pero para eso necesita apoyo como más transversal y yo diría que las políticas de electromovilidad en Santiago o en Chile eh, son prácticamente un orgullo de país, o sea, la electromovilidad y todo el movimiento hacia las energías más limpias ha sido una estrategia de Estado desde hace 10 años, entonces, eh, claro, sería una decisión política eh, potente y difícil también de enfrentar, yo diría. Muchas gracias, Diego. Y hay una serie de preguntas relacionadas con el proceso de adquisición de los buses. Bueno, si explicaste que al final los patios o depósitos son propiedad de gobierno, los buses también, pero hay un poco de dudas de cómo funcionan entonces las licitaciones. Sí mencionaste que han hecho licitaciones por, pues digamos, grandes, entonces sí queda estado de si es directamente el gobierno quien adquiere los autobuses o si para las licitaciones, pues cómo funciona, si es el operador en conjunto con los buses, o sea, este esquema sé que es muy peculiar para Santiago y creo que hay dudas, bueno, si podrías ahondar un poco más en ello y relacionado también con qué tipo de buses usan. Hay varias preguntas relacionadas con eso. Creo que sobre todo esa es una de las barreras en Latinoamérica que, bueno, en muchas ciudades no hay producción local de buses eléctricos y ustedes se han logrado reducir los costos con los distintos procesos. Entonces, también hay curiosidad de saber qué tipo de buses usan, tal vez de dónde son. No, perfecto. Lo primero, nosotros hemos tenido distintas experiencias en la adquisición de buses, ¿ah? Pero los últimos dos procesos de licitación, o sea, primero para poner en contexto, Santiago está ya está en un 85% licitado completo. O sea, de los contratos que venían desde el 2012 hasta la fecha, hoy día el 85% ya está renovado y estamos trabajando en renovar el último 15%. ¿Cómo se hace la adquisición de flota? O sea, cuando un oferente se viene a presentar a un proceso de licitación, él viene con buses, pero los procesos de licitación en Santiago funcionan de que, dado que el bus es un bien traspasable, si uno postula, por ejemplo, a una unidad de 300 buses, probablemente de esos 300 buses, 150, 100, en algún porcentaje, ya van a estar en el sistema ya van a estar en el sistema y tú los vas a adquirir a través de un traspaso. Y otra proporción tú vas a tener que venir con buses nuevos. Lo que hace el Estado es decir, ok, el oferente viene con buses nuevos, propone los buses nuevos, pero luego el que paga esos buses es el Estado. Y esos buses quedan como bienes afectos, que es lo que yo decía en mi presentación, que quedan como bienes afectos, que significa que el operador los va a operar mientras tenga el contrato de concesión y luego si el bus le queda vida útil, lo va a traspasar a quien venga. Entonces, tu flota siempre se va a componer de buses que heredaste y buses nuevos que tú propusiste, pero que el Estado va a pagar. ¿Ya? En algún minuto también exploramos una alternativa de licitar directamente la flota, pero a partir de las distintas evaluaciones que hicimos, este hecho de haber licitado la flota y por otro lado la operación, vimos que una de las cosas más beneficiosas que existen hoy en el sistema es que el fabricante y el operador trabajen juntos. Y separarlos no trajo tan buenos resultados y por lo tanto los últimos dos procesos de licitación que tuvimos, pusimos a trabajar junto al fabricante y al operador, cosa de que se presentaran juntos a la licitación. Eh, ¿De dónde vienen nuestros buses? Son 100% chinos. O sea, nosotros hoy día tenemos 6 o 7 marcas circulando en la ciudad, pero son 7 marcas chinas y el bus se trae de allá. Se ha logrado bajar el precio porque se ha hecho competir a las distintas marcas. Eh, hemos, hemos hecho pilotos con buses suecos. Pero han sido pilotos, ¿cierto? O sea, hemos tratado de que se escalen, hay algunos que se están fabricando en Brasil que por tiempos no han podido llegar a Santiago, pero de nuevo, nosotros, si bien el 100% hoy día son chinos, estamos abiertos y estamos abiertos y nuestra política como económica del país permite, donde algo pueden venir hacia casa. No tenemos preferencia por ninguna. Muchas gracias, Diego. Y creo que
te cortaste un poco al final. No sé si nos oyes todavía. Yo escucho bien. Ah, perfecto. Igual, ¿hay alguna pregunta para Catalina? Nos preguntan si en el caso de los fondos de CAF solo pueden ser, digamos, requeridos por gobiernos nacionales o también subnacionales. Creo que habías mencionado que es ambos casos o tal vez depende del tipo de proyecto, ¿no? Pero nos preguntan un poco eso. Y tal vez también de la experiencia y de los distintos proyectos que han visto y apoyado desde CAF, ¿cuál sería la principal lección o recomendación para las ciudades del sur global para avanzar en la electrificación? Digo, ya mencionaste en tu presentación que no hay un modelo único, siempre hay como particularidades, pero no sé si identificas alguna lección relevante, replicable. Gracias. El financiamiento de CAF tiene muchas variantes. El tradicional es el soberano con el aval y el préstamo hacia el Ministerio Nacional, es decir, con garantía nacional. Sin embargo, también hemos hecho préstamos con garantías subnacionales, es decir, donde la garantía viene desde el gobierno municipal o estadual. Eso lo hemos hecho y sin problema, obviamente que es un tema de riesgo financiero a analizar. Y además hay otras herramientas como las garantías o el blended finance, que es cuando tenemos cofinanciadores que nos ayudan a entrar, por ejemplo, como parte de un tramo de la garantía en un proceso de concesión o un pedido de préstamo. Y otro tipo de financiamiento que es el cofinanciamiento, donde un, por ejemplo, un banco europeo nos apoya con una tasa preferencial más los fondos de CAF y eso genera un préstamo integral cofinanciado con una menor tasa, porque son proyectos que cumplen ciertas condiciones climáticas, de equidad y demás. Con respecto así que el abanico de posibilidades es amplio y lo estamos ampliando más, estudiando diferentes oportunidades. Por ejemplo, en Chile tuvimos una línea de crédito, tenemos una línea de crédito con el Metro de Chile, pero buscando que la garantía, es decir, con una empresa pública, pero encontramos que la política, la regulación del subsidio nos servía como garantía y eso nos ayudó a reducir la tasa. Eso es uno de los ejemplos que me gusta destacar. Y con respecto a las lecciones aprendidas, creo que ya las mencioné, pero sí considerar que los diferentes contextos de los países te dan diferentes soluciones. Hay países en América Latina donde todavía el transporte público no está subsidiado y por ende no tenemos esta garantía que es tan importante para comprar o para el mercado privado, para inversores privados para aventurarse en la electromovilidad. Así que esa sería como una gran enseñanza. Muchas gracias, Catalina. Y es un punto bien importante, bien interesante, porque, pues sí, sin duda las empresas operadoras, pues es un negocio, ¿no? La operación de autobuses, pero si hay una discusión entre estos temas de subsidiar o no el transporte público, al final nos importa la calidad de vida de la gente, ¿no? Y que sea un servicio de calidad. Entonces, creo que sí, el subsidiarlo es una gran política y es algo necesario. Y justamente hay algunas preguntas relacionadas para ti, Diego. Preguntan, por un lado, mencionan que sí es, bueno, creo que alrededor del 60% más barato operar un autobús eléctrico, al menos en el caso de Santiago. Preguntan específicamente de dónde vienen esas reducciones. Y también hay algunas preguntas respecto al subsidio. Nos explicaste que hay una parte de subsidio en la operación en Santiago, pero preguntan si, bueno, qué porcentaje es directamente subsidio y si tienen otras fuentes para la parte que no se paga con la tarifa, si hay publicidad o algún otro esquema de negocio que ayude a amortizar estos costos.
No, perfecto. Primero, destacar varias cosas. Cuando nosotros comparamos un bus eléctrico con un bus diésel, nosotros sabemos que los costos asociados a la operación, primero, o sea, está el conductor, que eso es el mismo para los dos, ¿cierto? Es lo mismo. Luego está el gasto en energía, ¿cierto? O sea, energía eléctrica o energía a partir del combustible. Ahí el bus eléctrico es 66% más barato, o sea, el ahorro en términos de energía. Y luego el mantenimiento, que yo decía que es 44% más barato. ¿Y por qué es más barato el mantenimiento? Porque el bus eléctrico es más simple, o sea, el motor del bus eléctrico es más simple, no requiere tantas piezas, tanto trabajo. Y lo que eso implica que, o sea, lo que a mí me cuentan los operadores diariamente, que cuando tienen que mantener un bus diésel o un eléctrico, el bus diésel está 12 horas en el taller y el bus eléctrico está 4 horas en el taller. Entonces, esa diferencia hace que el bus eléctrico esté más disponible y pueda operar más tiempo, ¿cierto? O sea, estar más tiempo operando y no tanto tiempo en mantención. Eh, entonces, al final, cuando uno hace esa estructura de tres costos, obviamente el conductor no varía porque es lo mismo, el 66 y 44. En términos de subsidio y tarifa, bueno, el sistema de transporte público de Santiago se organiza así, como que los ingresos del sistema son de subsidio y tarifa, nada más, ¿cierto? ¿Cómo es esta proporción? Hoy día es 65% subsidio, 35% tarifas. Esa es la proporción de ingresos del sistema. No tenemos otro ingreso por publicidad u otras fuentes de ingresos, hoy día no la tenemos, pero sí al operador le permitimos tenerla. Que el operador, y es como un ingreso adicional para él. O sea, al operador nosotros le pagamos por kilómetro y por demanda, o sea, por kilómetro recorrido y por pasajero transportado, pero él también puede hacer sus propios negocios de publicidad u otras fuentes de ingreso y que nuestro contrato lo permite. Lo que sí, la publicidad no, la publicidad la tiene que aprobar el ministerio, eso sí, de manera previa, porque no, nosotros le tenemos que dar lo que hay al operador con lo que se pueda mostrar. Muchas gracias, Diego. Y digo, hay algunas preguntas más que tenemos. Creo que igual las podemos tornar a Diego y a Catalina más adelante para que puedan ser respondidas directamente. Por cuestiones de tiempo, ya estamos por cerrar, entonces agradezco una vez más muchísimo a Diego y a Catalina por sus presentaciones y una vez más felicidades a Santiago de Chile por este reconocimiento, sin duda un gran logro y una ciudad de la que hemos aprendido mucho en los últimos, como comentaba, 9 años. Bueno, regreso la palabra a Alfonso para el cierre de la sesión. Thank you, Cesar, and thank you, Diego Gracias, and Catalina, César, again Diego, for presentations Catalina, una and vez the más por las contributions. It's assumed presentaciones I'm y sure por responder a there las more preguntas. conversation Estoy seguro de que hay to mucho be más had. por responder y So I would mucho like to más just para close out this conversar. session Y quisiera concluir la sesión by nada thanking más everyone for joining us agradeciéndoles a today. todos Please stay ustedes tuned por for estar con more nosotros. FTA Por resources favor, this year esperen as we que are on tendremos our más. second En este honorable año mention city estamos en from nuestra the segunda 2026 ciudad de program for de BCT mención honrosa. later this Después year. tendremos And otra en Costa please India be sure to más adelante este follow us año. on Por social favor, media, email, and acompañen todo lo que estamos haciendo en activityutil.org las for redes updates. sociales, And nuestro again, we will sitio be web sharing y el all the email que les resources vamos a enviar. presented Vamos here a compartir con today ustedes todo lo que ha sido compartido via acá hoy email día, los after recursos, the todo, la session is grabación, todo registered. después de esta sesión. Si es So que with están, that, si we están hope you have a registrados, van a good recibir este day, email. Así que con afternoon, esto, or night. And thank que you tengan again, un everyone. excelente día y muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. Felicidades. Gracias. Thank you. Bye, everyone. Gracias, felicidades.